Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto tenerles aquí en el cierre de este Congreso Internacional de Educación que este año está dedicado al campo de la evaluación. Bueno, después de 4 conferencias, varias mesas de trabajo, cientos de ponencias, cerramos con la participación de Ángel Díaz Barriga con la conferencia titulada Evaluación de Aprendizaje para la Nueva Escuela Mexicana. Les recuerdo que al final dejaremos un tiempo para preguntas y respuestas. Creo que hay chicas, chicos que van a repartir unos papelitos que me los harán pasar. Bueno, pues me es grato aquí presentar a Ángel Díaz Barriga. Él es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él realizó su formación profesional en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Ingresó a la UNAM en 1975 y actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Su trabajo académico ha sido objeto de varios reconocimientos, entre los que se encuentra el otorgamiento de 6 doctorados honoris causa por diversas universidades nacionales y argentinas. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en 3 ámbitos, que es la didáctica, el currículum y la evaluación educativa. Voy a nombrar solo las últimas 3 publicaciones que tiene. Bueno, y actualmente es el coordinador del Centro de Investigación en Educación de aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, investigación educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, menciono sus últimas 3 publicaciones que tienen que ver con el tema de evaluación. En el 2022 publicó Docente Didáctica, Acercamientos Polémicos. En el 2023 tiene una publicación titulada Calificar o Evaluar, 2 procesos que se confunden y pervierten el acto educativo. Y en 2024, en este año, tiene una publicación titulada La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente, que es un material para el CETE fue de este mes de febrero de este año. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, siempre por compartirnos tus conocimientos y tu saber. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia en esta conferencia. Le agradezco en particular al doctor Serafín Ortiz, rector de la universidad, que nos está acompañando en esta conferencia también. Hemos estado en un congreso donde hemos trabajado bastante el tema evaluación. Creo que nunca se trabajará bastante. Creo que es un tema que siempre será polémico, pero también es cierto que varias de las conferencias que se han presentado nos han estado analizando hasta dónde hay los límites de los sistemas de evaluación estandarizado, de los sistemas de medición que se han ocupado hasta este momento en el mundo y cómo en varias partes del mundo se están buscando alternativas a ellos. La nueva escuela mexicana no se está quedando atrás. De hecho, hace unos meses nos plantearon institucionalmente que cómo pensábamos un proyecto de evaluación que se desprendiera de evaluación de aprendizajes, que se desprendiera de los postulados, de los planteamientos de la nueva escuela mexicana y que al mismo tiempo de alguna forma reemplazara los sistemas que se están llevando en este momento de evaluación. Con los que he conversado más cercano del tema que hemos estado trabajando en torno al plan de estudios, les he dicho que siempre hemos estado trabajando con muchos procesos acelerados, más acelerados de lo que uno quisiera. En este caso, no voy a presentar lo que es un resultado de una investigación de esto que ya se hizo, sino lo que es resultado de un análisis que busca derivar de los postulados de la nueva escuela mexicana hacia lo que es la evaluación del aprendizaje.
Por eso me permití hacer esta lámina, porque esta conferencia en el fondo no es una conferencia mía. A mí me gustaría tener a mis colegas también al lado mío, porque ha sido en la discusión entre quienes, algunas de las personas, quienes nos hemos estado trabajando en torno a la construcción del plan de estudios, que eh, fuimos armando, fuimos elaborando este proyecto. ¿De dónde partimos? Partimos de la necesidad de caminar hacia otra ruta que no sean ni pruebas estandarizadas ni PISA. ¿Por qué razón? En la parte izquierda ustedes tienen el informe de resultados PISA y nada más leo el primer renglón en letras casi minúsculas que dice México obtuvo 126 puntos menos que Japón. O sea, en pleno la República de los Números, en donde no sabemos nada de qué significa, obtuvo 126 puntos abajo de Japón. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacen los países asiáticos de entrenar todo el año a los niños para que resuelvan preguntas, 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 hasta que ya se suban los 120 puntos que nos faltarían, o tenemos que preocuparnos por otra cosa. De hecho, si analizamos con cuidado los informes PISA que se refieren a México desde 2001, muestran que no responden a la diversidad y complejidad del sistema educativo mexicano. Ayer de alguna forma se decía, no responden a la escuela. No responden a la escuela, no responden al aula y no responden ni a maestros ni a alumnos. Entonces, queremos un sistema, y eso es un poco que es lo que parece que busca la sociedad, un sistema de números que nos diga, como dicen genéricamente, es que hemos perdido, no sé, 25% de aprendizajes. Pongámosle el número. Y yo no sé qué hemos perdido, porque sé que hemos ganado muchas cosas. Entonces no me queda claro dónde está el punto de pérdida. Es este resultado de PISA, que se repite cada 3 años, exceptuando después de la pandemia, no ha tenido un impacto en el trabajo cotidiano de las aulas. Desde 2001 lo escribí. Esto es, si a mi maestro de matemáticas o maestro de español me dicen, los alumnos están tantos puntos abajo, oh, pues los alumnos serán por allá los alumnos, porque con mis alumnos yo no sé qué voy a hacer. No me da un marco de trabajo para con los estudiantes. Las pruebas a gran escala constituyen lo que Perrenú denomina construcción del fracaso escolar. O sea, ayer de alguna manera también este era un argumento que se expresaba como finalmente lo que queda es una sensación de no aprobado, de tengo bajos puntajes, de no sirvo para los estudios, que es un poco lo que Perronú trabaja diciendo, no es el alumno el que tiene bajo puntaje, es la escuela la que va formando en sus prácticas esta imagen en el estudiante. PISA supone que existe una serie de competencias para la ciudadanía del siglo XXI. O sea, no sé si hay una forma de pensar que hay un ciudadano o una forma ciudadana de ser del siglo XXI. Puede ser que sea el deseo de quienes hicieron PISA, pero no me queda claro en qué basan este concepto de ciudadanía. No me queda claro qué tipo de estudios hicieron para decir es que estos son los ciudadanos, este es el modelo de ciudadano que se requiere en el siglo XXI y además de ciudadano global. Esa concepción, por supuesto, que no responde a lo que se busca en la educación mexicana, en particular en este momento. Pero además, yo pienso que PISA tenemos que ya empezarlo a reconocer y afirmar, es una prueba en crisis. Desde 2006, y ahí está el estudio que hicimos, los que estuvimos en esta investigación, solo sobre las preguntas liberadas de ciencias, porque en ese momento el INE no nos dejó ni siquiera abrir un poquitito más las preguntas que se habían aplicado a los alumnos mexicanos para
investigar con ellas. O sea, es interesantísimo. Una organización a la que se le reconoce mucho, pero que no te deja investigar sobre sus propios procesos, sobre sus propios instrumentos. Ahí mostramos que en las preguntas de ciencias había errores conceptuales en el campo de las ciencias. Esto es, que planteaban que ante ciertos rayos solares, ciertos objetos se esclarecen. Y lo que vemos, por ejemplo, en los anteojos es que el fenómeno es al revés. Los rayos solares lo que provocan es su oscurecimiento. Por otra parte, yo no sé, por ejemplo, preguntaba mucho sobre bloqueadores solares y yo me preguntaba, ¿cuál es la práctica de usar bloqueadores solares en niños que no van al mar o en niños que viven en el mar, que nacieron en el mar o en niños que están en el campo? O sea, ¿cómo conocen el mecanismo de los bloqueadores solares? PISA es un examen en crisis. O sea, si ustedes observan, aunque no se alcanza a ver a detalle, las imágenes que le tomé a este profesor colombiano, desde 2013, que es el punto donde PISA en matemáticas, en lenguaje y en ciencias tiene su resultado más alto a nivel global. Estos no son resultados de México. Estos son resultados de todos los países donde se aplica PISA. Desde 2013, todos los puntajes han venido disminuyendo. Una de dos. O los alumnos de todo el mundo son una bola de tontos, o los maestros de todo el mundo no saben enseñar, o se trata quizá de una pregunta que no responde a ninguna de las condiciones de las diferencias culturales que hay entre países de diversas regiones e incluso entre países de una misma región, como puede ser el caso de América Latina. Pero PISA no es un instrumento que se interrogue a sí mismo. O sea, PISA va sobre la marcha, avance y avance y avance, y ahora diciendo, no, entonces lo que voy a hacer es una prueba 2024 para ver cómo se está aplicando o cómo se está comportando el examen. Pero ¿quién va a revisar ese comportamiento del examen? ¿Cuántos colegas de nosotros estamos autorizados a ver ese comportamiento del examen? Y no me refiero solo a los psicómetras, porque los psicómetras harían cierto tipo de trabajo. Me refiero a todos los que trabajamos el campo de la evaluación educativa. Perdón que lo diga con cierta pedancia, pero mi primer artículo de evaluación del aprendizaje fue de 1982. Y si ustedes lo buscan, ya ahí se estaban colocando algunos cuestionamientos a los sistemas de medición que tienen las pruebas estandarizadas. Obviamente hoy tengo mayor tipo o diferente tipo de argumento. PISA busca regular la educación mundial. Esto es, PISA piensa que los que adopten el modelo PISA van a ser los países que con más eficacia enfrenten el siglo XXI. O sea, de repente entonces, yo alguna vez lo dije, ya no tengamos Secretaría de Educación, nombremos un director general que acuerde con PISA y nos acabamos, ahora que estamos con austeridad, pues hasta nos reducimos costos, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas basados en pruebas a gran escala o pruebas estandarizadas donde todos los estudiantes deben mostrar los mismos productos de aprendizaje? Hay varias cosas que hay que ver en esta expresión. Deben expresar lo mismo, pero además deben expresar el aprendizaje como un producto, no como un proceso, no como un proceso complejo, como lo hemos reconocido en el trabajo de la nueva escuela mexicana. Las pruebas estandarizadas se basan en la teoría de la medición, calibración del examen con apoyo en este momento de la estadística inferencial. Pero ayer incluso, o antier, ya no recuerdo, decían, bueno, no, es que fue una conferencia que me escuché anoche en internet, no fue aquí. Pero decía el conferencista que defendía, por supuesto, a PISA, decía, es que en los laboratorios todos los instrumentos se calibran.
Pues sí, qué bueno que en los laboratorios, y es necesario que en los laboratorios clínicos todos los instrumentos se calibran. El tema es, ¿se puede hablar con la misma, digamos, lugar de semejanza de que un instrumento de evaluación se calibra o nada más se calibra numéricamente, estadísticamente? O sea, la calibración tiene un valor cuantitativo, pero no tiene un valor de procedimiento. Ese es un poco lo que estamos cuestionando sobre esta cuestión del trabajo de la prueba, ¿no? Los estudiantes que no cumplen con el estándar muestran una deficiencia para su vida. Es que qué barbaridad. Ya no muestran una deficiencia para el aprendizaje, muestran una deficiencia para lo que va a ser su vida. Entonces, de hecho, fíjense cómo los estudiantes lo van asumiendo, porque van diciendo en sus casas, ya no quiero ir a la escuela porque yo no sirvo para los estudios. O sea, dejan de servir para los estudios porque no pueden amoldarse a esto que este tipo de instrumentos considera aprendizaje. El aprendizaje en este sentido es visto como una cosa, como un producto observable y no como el proceso complejo altamente diferenciado que todos los que somos docentes sabemos que existen en nuestros alumnos. Este libro de Perrenou, La construcción del éxito y del fracaso escolar, que realmente es uno de los trabajos más relevantes que ha hecho el autor, sencillamente todos los defensores de este planteamiento no lo consultan. No responde al proyecto educativo del plan de estudios, porque en el proyecto educativo se habla de una evaluación diagnóstico formativa integral. Aquí un paréntesis, no la que pidió la CEP ayer, que se aleja mucho de ser una evaluación formativa, pero bueno, no una evaluación homogénea ni universal, vinculada a los procesos de desarrollo de aprendizaje. O sea, aquí es muy diferente que hablemos de aprendizaje que de procesos de desarrollo, porque los procesos de desarrollo sabemos por vida personal, por vida de nuestros compañeros cercanos y por vida de nuestros estudiantes, que cada estudiante va gestando su proceso de manera diferenciada, altamente diferenciada. Necesitamos un examen de carácter territorial, esto se decía también ayer, que diferencie escuelas urbanas de clases medias y de clases marginadas, porque no todas las urbanas son de clases medias, rurales, campesinas, indígenas. En nuestro país, y seguramente en varios países de América Latina, escuelas de organización completa, multigrado, bidocentes, unidocentes, etcétera. Reconocer la diversidad de los sujetos de aprendizaje. Cada uno de nosotros va desarrollando sus procesos de aprendizaje de acuerdo a una historia personal, de acuerdo a un acercamiento a la cultura que va teniendo desde el grupo familiar. O sea, todo eso no lo podemos homologar como si no existiera. Un sistema de evaluación en contexto, si ustedes quieren, es lo territorial. Necesariamente un sistema hecho por y para maestras y maestros. Si queremos ser coherente con lo que plantea el proyecto de la nueva escuela mexicana, que habla de reconocer la profesionalización, el docente como profesional de la educación y de reconocer que el trabajo en el consejo técnico es un trabajo de colectivo, de codiseño curricular y de retrabajar sobre programa analítico temporal. Ahora voy a añadir esa expresión porque también aquí en el Consejo Técnico de agosto nos metieron otro gran problemota al decir aquí está el formato para el Consejo Técnico, para el programa analítico. O sea, cuando hemos dicho es un proceso, es un trabajo del colectivo docente. Todo esto nos permite ver cómo en la propia autoridad educativa vamos encontrando múltiples contradicciones que no nos permiten avanzar
con la coherencia que estuviéramos buscando en el proyecto, más allá de las dificultades que el proyecto tiene en sí mismo y que también reconocemos y que también estamos estudiando, no solamente aquí en el equipo de investigación que tenemos en el Centro de Investigación Educativa o el que tiene la SEP, sino también con equipos, digamos, de otras instituciones académicas con las que sabemos, con las que tenemos contacto, que se están realizando estas tareas. Reconozcamos tres corrientes que orientan el trabajo de evaluación de los aprendizajes. La psicométrica, que es la teoría de la medición, y a todos los que nos enseñaron cursos de evaluación serios, porque yo creo que tampoco se enseñan cursos de evaluación serios, tendrían que enseñarnos la perspectiva psicométrica de las pruebas estandarizadas. Porque si no reconocemos la teoría de la medición y los errores que la teoría de la medición tiene desde sus intentos en principio del siglo XX de medir la inteligencia, el coeficiente intelectual, etcétera, no vamos a poder avanzar en esta perspectiva. Yo nada más diría, solo para recordar algún pequeño detalle desagradable, con las pruebas de medición al principio en los Estados Unidos mostraron que los negros tenían menor deficiencia intelectual, pero también llegaron a llevar a juicio a deficientes mentales para pedir que se les castrara, para pedir que el juez dictaminara que debían de ser castrados, porque la sociedad americana no podía permitir que ese grado de perversión se reprodujera en su seno. Está en el libro El cociente intelectual, no lo estoy inventando. Son temas terroríficos, pero es necesario enunciarlos, porque si no parece que la teoría de la medición es una teoría neutra, objetiva, que nada más busca la ciencia, que el dato no representa más que lo que la ciencia dice, etcétera. Una perspectiva administrativa y de gestión, que es la que ayer se llamaba empresarial, que tiene que ver mucho con el concepto calidad. A mí realmente el concepto calidad siempre se me resbala. Incluso el concepto, ponerle un apodo al concepto de educación. Yo digo, o hablamos de educación o no hablamos de educación. No tenemos que hablar de buena educación o de educación de calidad, porque finalmente o hay educación o no hay educación. O se gesta un proceso de aprendizaje o no se gesta. Pero son procesos mucho más cualitativos. Y una línea pedagógico-didáctica que, en mi opinión, es la descuidada en las tareas de evaluación. O sea, lo pedagógico-didáctico quizá venía en las didácticas desde que se fundó Didáctica Magna en 1657 como examen. Pero el concepto de examen de Didáctica Magna era un concepto de examen que no llevaba a número y que no llevaba tampoco a aprobado, no aprobado. Llevaba nada más a ayudar al estudiante a identificar sus errores. O sea, esta perspectiva del examen, el examen como un instrumento que acompaña al alumno en su aprendizaje para que él vaya, no el maestro, ojo, esto es muy importante. Desde Didáctica Magna, lo que está es el alumno el que tiene que identificar sus problemas de aprendizaje, sus errores, porque si no identifica él los errores, lo otro que viene es, usted me tiene mala voluntad. Usted siempre se fija en mi error y no el de mis compañeros. O sea, siempre viene esa defensa porque es imposible, porque colocamos al sujeto, como dice Perrenú, lo colocamos ya en un lugar de clasificación. Tú eres muy bueno, pero tú eres muy malo. Y entonces, si ya estoy en el lugar de los malos, ¿ya para qué me voy a tener que esforzar en hacer algo? Buscamos, por otra parte, resituar la evaluación de los procesos de aprendizaje en el plano didáctico, con las particularidades y complejidades de los procesos que se generan en cada contexto escolar, cada escuela. Es que no hay la escuela mexicana, eso no existe. Existen escuelas en México,
Cada escuela tiene su contexto, tiene sus condiciones, tiene su dinámica. Cada aula también lo va a convertir. Entonces, todo el tema, por ejemplo, el capítulo 8 del libro de Perronneau, lo que trabaja es ¿por qué nunca el currículum formal se puede hacer currículum real? ¿Por qué no hay esa posibilidad? No existe más que en las mentalidades de quienes hacemos planes de estudio, porque pensamos que eso que hacemos se va a llevar en la práctica. Y de hecho, por eso armamos el concepto de codiseño curricular en el sistema de educación básica, porque lo que estamos buscando es decir, sí, aquí está la propuesta formal, pero ¿saben qué? Ustedes, colectivos docentes, tienen que ir pensando cómo la transitan hacia lo real. Y cada docente con su grupo de estudiantes. En este sentido, partimos de la realidad de aprendizaje, que los aprendizajes de los estudiantes se generan información que el colectivo docente sí puede retomar para que a partir de ellos construya acuerdos sobre qué aspectos retomar, qué aspectos críticos hay con el estudiante y seguir avanzando. El documento que proponemos renuncia a mediciones a gran escala. Esto probablemente sea lo más drástico para la mayoría de mis colegas y para todos los evaluadores que están formados en psicometría. De entrada decimos no a mediciones a gran escala, ni a clasificación de estudiantes. Entonces, ¿para qué lo estamos pensando? Lo estamos pensando como un instrumento que permita acompañar a docentes y a estudiantes en el complejo proceso de aprender y de formarse. Concebir la instrucción de instrumentos diferenciados para distintos grupos sociales desde la contextualización, codiseño que se realiza en el Consejo Técnico Escolar. Hace unas láminas lo que decía es, tiene que ser un instrumento de maestros y por maestros. O sea, en ese sentido, quienes estamos pensando que tienen que armar este instrumento son los maestros. Tiene un problema que es, bueno, ¿cómo vamos a resolver la recarga laboral que le estamos pidiendo a los docentes para poder realizar esta actividad? En las tareas que nos propusimos fue establecer una organización de escuelas desde su diversidad, realizar un mapa de los principales contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de sexto grado. O sea, no alcanzamos a hacer algo para el sistema educativo, solamente nos focalizamos en este momento en un pequeño ejercicio, incluso tendría que decir pequeño ejercicio sobre los procesos de desarrollo de aprendizaje y contenidos en sexto grado. Construir una serie de instrumentos situados de resolución de problemas, esto es, instrumentos de respuesta construida. Muchos de nosotros oímos hablar de esto porque el INE los aplicó entre 2015 y 2018, instrumentos de respuesta construida. Lo que pasa es que los fastidió, los echó a perder, no solo por su concepto de evidencias perverso, sino porque una vez que pasaba a una rúbrica que hacía un docente, el sistema de computación asignaba un punto. Porque todos los que vivieron o los que estudiamos hasta donde nos dejaron estudiar el problema, vimos cómo a los docentes lo que le entregaban era un puntaje. Y tú tienes 100 puntos, no sacaste 99. Por lo tanto, eres satisfactorio. Pero si sacaste 99, eres insatisfactorio. Y muchos docentes me preguntaban, ¿qué me faltó? Y yo le decía, discúlpame, te faltó un punto porque no sé otra cosa que te pueda decir que te faltó. O sea, no puedo decir otra cosa, ¿sí? Pero todo parecía muy objetivo porque finalmente, más allá de pensar si la docencia se puede evaluar o no, yo pienso que ahí también hay otro retote, pero no voy a entrar ahorita en ello, pero yo pienso que todo este modelo de querer esconder en el número la objetividad tiene sus errores.
Armar una cédula de valoración cualitativa de instrumentos. Intencionalmente no pensamos en rúbrica por ese concepto. Establecer un mecanismo doble en donde se requiere un sistema de cómputo complejo para la parte cualitativa, y voy a explicar por qué la cuarta cualitativa, y establecer talleres para docentes. Entonces, las características del sistema es un sistema situado para el aprendizaje, para evaluación del aprendizaje, con dos categorías. Categorías socioculturales, donde lo que importa es lo social, lo cultural y lo lingüístico, los elementos de territorialidad de las escuelas, desde lo étnico, prácticas culturales identitarias, paisaje geográfico, rasgos de territorio, etcétera. Ahí surgen una multiplicidad de escenarios lingüísticos. Hablante indígena, solo miembros mayores hablan lengua originaria, reconoce ascendencia de su familia por estudiante, por tener familiares que hablaron lengua indígena, conmemoraciones tradicionales de territorio. Esto nos lo observaron en alguna presentación que hicimos, porque nos dijeron, a ver, aquí en la colonia Narvarte, estás viendo que en la iglesia están haciendo, en la colonia donde está la iglesia, una festividad que es una festividad que convoca a los colonos y que son colonos de clase media. Entonces, es que también hay festividades tradicionales que van marcando el territorio. ¿Y por qué no reconocer que estas festividades también marcan procesos de aprendizaje en los alumnos? ¿Por qué no reconocer que los niños también ahí van, porque los veo, van a la feria, van con la familia a comprar algunos alimentos, puede que me gusten o no, pero van a comprar algunos alimentos, hay juegos, hay diversiones, etcétera. Todo esto que hace las tradiciones culinarias de la familia, que también tiene que ver, si se toma como objeto de estudio, también tiene que ver como cómo hay antecedentes. Ayer estábamos en una comida aquí y alguien nos decía, es que esta es tradición de mi abuelita. Sí, a ver, pero hay que preguntarse qué significa la tradición de tu abuelita. ¿Por qué la tradición de tu abuelita se fue dando de esta manera y por qué la conserva el grupo familiar? Y características institucionales de la escuela, como los indicadores que vienen del INEGI, etcétera. Ahorita no me voy a detener en esto. Y cada escuela está en un territorio. Los componentes de interdireccionalidad se expresan en el trabajo o buscamos que se expresaran en el trabajo colegiado de los consejos técnicos escolares. Requiere aproximarse a conocimientos curriculares resignificados y enriquecidos del contexto local. Lo que siempre pensamos cuando pensamos programa sintético y programa analítico es que el programa sintético cumple con la obligación federal de establecer un plan de estudios formal, pero el codiseño en el programa analítico lo que corresponde es, pero cómo voy haciendo adecuaciones y enriqueciendo de acuerdo al contexto donde está mi escuela este proyecto. Tomamos estos criterios de clasificación de escuelas atendiendo a su contexto y diversidad. Voy a leer preescolar, que probablemente es donde se separa un poco más. CENDI público, general público, indígena público, comunitario público, privado. O secundaria, general público, técnica público, telesecundaria público, trabajadores público, comunitario público, privado. Ya si vemos aquí, esta intersección de tipos de escuela es muy compleja. Esto nos llevó a seguir avanzando en la tarea y realizar un mapa de los principales contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en el sexto grado, pero un mapa que ya no fuera elaborado por nosotros, sino que partiera de un análisis de correspondencia de programas de texto y libros de texto gratuito, que se elaborara, por una parte por la autoridad educativa, pero por otra parte en
el trabajo escolar. Creo que ya no quiso abrir ahí. No, no, pero no quiso abrir el enlace. Aunque lo estuvimos probando, ahora probando, pero no quiere. Porque aquí lo que queríamos, sí, mire. Disculpen, la tecnología no tiene palabra de honor. Lamento porque lo estuvimos probando antes de la conferencia, pero saben que cuando lo presenté en la SEP me pasó exactamente lo mismo. No. Bueno, lo voy a tener que conversar porque no, entonces sí. Ahora ya no veo acá. Ok. Una disculpa, ¿eh? Honestamente, bueno, creo que soy un fracaso en esto, pero ¿qué es lo que hicimos aquí? ¿Sabes qué? Entonces creo que lo están manejando desde allá. Regrésenlo una, por favor. No, ¿lo estoy manejando yo o lo están manejando ustedes? Bueno, me quedo ahorita aquí para ya no seguir distrayendo. Eh, los, los, la primera parte de este trabajo, lo que consistió fue en pedirles a dos maestras de escuela que nos hicieran el análisis de cómo están trabajando, que es lo que quería yo mostrar, su programa, su interpretación del codiseño en su escuela, a través de definir los contenidos que establece el programa sintético, luego cómo los convierten y los retoman para el programa analítico en un caso no generalizado, porque tiene que ser un documento para escuela, y que después, qué progresiones de aprendizaje están pensando en los estudiantes. Esto lo hicimos en una escuela urbana, pero también lo hicimos en una escuela, mm, eh, ¿cómo se llama? Una escuela rural del estado de Tlaxcala, que nos ayudaron los maestros a hacerlo, de Otomí, para pedirle a los maestros que nos presentara el caso, no la traducción de lo que hicieron en la escuela urbana, sino en el caso de la escuela Otomí, cómo lo habían armado, cómo lo habían construido, de suerte que respondiera con mayor claridad a lo que los alumnos en esa escuela estaban trabajando. Puede hacer, porque conozco algunas escuelas, no conozco todas, por supuesto que no conozco todas, imposible en este país. Puede ser, como algunas escuelas indígenas lo hacen, que le dicen al niño, puedes responderlo en español o puedes responderlo en otomí. Tiene un problema enorme, me queda claro, que es que implica que los maestros también abren la lengua originaria de dónde está ubicada la escuela. Esa fue la tarea 2 que hicimos. La tarea 3 y 4 fue encontrar una diferenciación
a partir del contexto que aborden los programas sintéticos y de los procesos de desarrollo. Lo que estamos buscando en este sistema de evaluación es armar instrumentos que le den información significativa al Consejo Técnico Escolar. Por lo tanto, no pueden ser instrumentos que den información significativa al país. Al país estoy buscando la forma en que se le pueda dar otra información. La verdad es que burlándome, yo digo, si el país quiere números, hagámosle numeritos y que haya un numerito para que se queden tranquilos. Pero que fundamentalmente la evaluación se regrese a la escuela como un acto que le permita primero a la comunidad docente reflexionar sobre qué está pasando en el contexto de los aprendizajes de su escuela y después ver frente a eso qué actividades van a tomar, pero no qué van a tomar para dentro de 2 años, sino qué actividades van a tomar para un periodo escolar inmediato, de suerte que la evaluación contribuya a mejorar el aprendizaje, que propicien que los estudiantes experimenten el éxito escolar. Este es un tema que es importante. Yo hasta donde tengo conocido, las pruebas danesas son las únicas pruebas en el mundo que lo que hacen es que si la pregunta 1 es difícil, entonces, y no la contesta el alumno, al alumno Juan le bajan a la pregunta 2. A la pregunta 2 le bajan el nivel de dificultad. A otro alumno se lo pueden mantener o subir para que todos los alumnos experimenten éxito. Entonces dicen, ¿y para qué sirve ese examen? Pues ese examen sirve para reportarle al docente el grado de dificultad con el que sus alumnos pudieron trabajar sus aprendizajes. O sea, lo que estamos buscando es regresar al mundo docente. Renunciamos a pruebas estandarizadas y los instrumentos serán construidos por docentes que elaboren en escuelas propias de cada clasificación. Aquí lo complicado es, por una parte, tener ya un sistema de clasificación de escuelas rural, indígena, unilingüe o bilingüe o urbana, marginada, en zona de alta pobreza, etcétera, tener rubros de escuela muy grandes para que sean entre los consejos técnicos de esas escuelas los que puedan ir elaborando estos sistemas de no son preguntas, porque si yo lo pudiera mostrar, ya mi computadora ahorita también se hizo un lío. Si pueden proyectar entonces el ejemplo 3, me dicen en cabina que lo tienen. Ahora yo no lo voy a poder leer porque ya no lo tengo yo en mi computadora, pero si ustedes pueden ver el ejemplo. No, también lo tengo acá en la USB. Pero si ustedes lo pueden leer, ustedes se dan cuenta que no son los problemitas sencillos que establecieron para la evaluación diagnóstico formativa. Lamentablemente, yo sí lo digo en público, no me importa, la SEP nos pidió que en mayo presentáramos este proyecto, nos dijo cosas que había que mejorarle, pero lo que no nos dijo es que para el Consejo Técnico lo iban a echar a perder. Porque un poco de lo que se trataba no es de hacer pequeñas tareitas, sino es de hacer tareas complejas, como ustedes lo pueden leer ahí. Yo no la alcanzo a leer con toda claridad. Todos los días al salir de casa debes ayudar a tu familia a preparar alimentos. Sin embargo, has notado que los productos que se encuentran, etcétera. Por otra parte, analiza algunos problemas que ascienden asociados a la alimentación que pueden estar presentes en tu familia o en tu comunidad, etcétera. O sea, lo que ustedes ven es que se plantea una tarea compleja para hacerla no solamente en la escuela, para hacerla durante un periodo y para que esto que se pide para una escuela, ya no le muevas porque si no me vuelvo más loco. Gracias.
Y para esto que se pide en un momento dado, gracias, no sea como se convirtió evaluación diagnóstico formativa, mal influenciada por Mejoredu, por supuesto, en donde lo redujeron a pequeños trabajos, a pequeñas tareas. No estamos pensando en eso. Y sobre había otro ejemplo, si quieres pasar, no, pero no, bueno, si quieres pasar el siguiente, el enlace 4. Sobre había otro ejemplo, también si lo puedes hacer grande, hecho, nada más aquí tengo solamente la versión castellana de esta escuela que se llama Bimi Man, usted lo conoce mejor que yo. Manami Yumu dice, si tomas como referencia lugares donde vives y donde se ubica tu escuela, significa que se encuentren ubicada en un pueblo mágico. Esto es, etcétera. Piensa por ello las personas que tienen sus puestos en el mercado, cómo sus antepasados para conservar algunas tradiciones que le permitan que se denominen rasgos, identificas que se haya trabajado para esta denominación, para tus padres y personas con las que vives, qué te dicen de acuerdo a cuando la población se fundó, etcétera. O sea, estamos pidiendo una tarea un poquito más complicada. También pedimos que se tradujera al otomí. No tengo la traducción al otomí, si lo puedes quitar. Pero regresamos a la diapositiva, pero lo que quiero mostrar un poco con esto es un esfuerzo que significaría para el país empezar a avanzar a que también los sistemas es la 13, más adelante, a que los sistemas de preguntas o lo que conocemos como preguntas, que nosotros denominamos situaciones, problemas cotidianas. Situaciones, problemas cotidianas. O sea, la construcción de situaciones, problemas cotidianas ayudara a que hubiese un ejercicio de evaluación totalmente diferenciado por grupos de escuelas. Esto es, los maestros de la escuela también que acabo de referir, construyeron otra pregunta que me parecía muy interesante, que es, desde tu escuela se ve tal cerro. ¿Qué significa? ¿Cómo lo diferencias en el horizonte? ¿Cómo puedes calcular su altura? ¿Has ido al cerro? Etcétera. O sea, lo que quiero decir es, sí se puede armar un sistema nacional, sería muy complicado, tendríamos que partir de una clasificación, ya no sé si yo la estoy manejando o ustedes. Si quieres regresar a la 11. Tendríamos que partir de una clasificación un poco más compleja que esta, porque a esta lo que le falta es lo sociocultural y lo sociolingüístico, que de alguna forma nos ayudaría a enriquecerlo. Y aquí ustedes podrían ver que entonces no tendríamos un sistema de evaluación de aprendizajes nacional, sino tendríamos sistemas en plural de evaluación de aprendizajes nacionales, construidos en las escuelas y por las escuelas. La otra parte es, bueno, y entonces, ¿cómo se calificaría eso? Entonces, pasamos a la 14. Y entonces, aquí es donde construimos cédulas de valoración cualitativa de instrumentos situados. Cédulas que expresen una valoración significativa y sencilla de elaborar. Serán ponderadas por docentes que laboren en escuelas de nivel semejante sociocultural y clasificación institucional. Este último punto, bueno, los dos son importantes. Ahorita voy a mostrar la cédula, pero aquí la clave está en que no es el docente de una escuela el que va a calificar.
es el docente de una escuela semejante a la escuela 1. O sea, de una escuela que quede en el mismo rango de clasificación. Si me dicen, es un sistema complejo, yo no estoy diciendo que no sea un sistema complejo, es un sistema bastante complejo, pero es un sistema probablemente más cercano a lo que se requiere para que una vez hecha llenada la cédula de valoración cualitativa, regrese a la escuela. Y entonces intercambiamos procesos de evaluación. Sí, en la evaluación de investigadores hablamos de evaluación de pares. Estamos inspirándonos en un modelo de evaluación de pares docentes, donde estén trabajando escuelas rurales, escuelas urbanas marginadas, etcétera, y en función de esos vayan ponderando el trabajo de los estudiantes. Pasa la siguiente. Esta es la cédula de valoración, el ejemplo de cédula de valoración, que lo importante para nosotros es la columna primera y la columna de en medio. La columna primera se refiere a contenidos y saberes, y entonces lo que el evaluador tendría que analizar es cuáles son los saberes de información disciplinar, no cualificar, ojo, no cualificar. Esto es, no decir son muy buenos se muestran con deficiencia, no, decir de qué saberes se está hablando, hasta dónde se muestra que vincula diversos campos formativos, qué elementos puede identificar de los programas sintéticos y de cuáles campos vincula los saberes. Ese sería un grupo. Me dicen, no va a ser sencillo. No estoy diciendo esta propuesta es sencilla. Luego, sobre procesos de desarrollo de aprendizaje, principales procesos cognitivos que se refleja tales como capacidad que muestra para abordar el problema, estrategias intelectuales que emplea, estrategias de uso de información documental y o referida a su experiencia contextual, capacidad de ofrecer explicación, análisis de la información y o alternativas o soluciones viables al problema. Estamos pensando en niños de sexto año, ojo. Capacidad de comunicar por escrito un conjunto de ideas. Y lo tercero es rasgos que muestra con vinculación a su contexto y experiencia personal. Manejo de la situación contextual. Vinculación de la información académica con la que procede de su vida cotidiana, su contexto, su escuela, su aula. O sea, lo que se le entregaría a la escuela, y aquí es donde vendría lo voy a trabajar en la siguiente diapositiva, la necesidad de que a la escuela, al maestro, al consejo técnico, le llegue tal como lo redactó el evaluador. Sí, eso es importante. Pero para el sistema educativo vamos a necesitar un instrumento de investigación cualitativa, Atrastí, más QDA o cualquiera equivalente, que vaya procesando por tipos de escuela. Pero como siempre estaba ahí zumbándome al oído y el número, y el número, y el número, entonces, no pensando que se pueda dar un resultado nacional. Esto es, que se pueda dar un resultado donde se diga, todos los alumnos mexicanos tienen esto en un campo formativo, sino que se diga, los alumnos de tal tipología de escuelas reflejan este tipo. Y entonces dije, bueno, pues que se ponga un número. Van a decir al aventón. Yo digo, sí, que se ponga un número al aventón. Porque finalmente, estadísticamente, también se pone un número al aventón. Que se ponga un número al aventón que va del 1 al 5, donde 5 es el logro más alto y 1 sería el logro más bajo. Que se junten todos esos números y que se procesen en los sistemas estadísticos que conocemos y que le demos un número a la sociedad para que se quede tranquila y no nos esté fastidiando con que no evaluamos. Porque si ustedes ven, en el caso de la nueva escuela mexicana, hay una cosa que se dice mal dicha, mal informada, que es que la nueva escuela mexicana no quiere evaluar. Discúlpenme, la nueva escuela mexicana evalúa, pero evalúa desde otro lugar, desde otros conceptos. Entonces, esto ya lo adelanté.
¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Esto ya lo adelanté, es establecer un mecanismo doble de trabajo computacional. El informe cualitativo para Consejo Técnico Escolar de la misma organización. Sí, dije ahí que se puede usar un programa cualitativo. Que se entregará al Consejo Técnico de cada escuela. No se entregarán los números al Consejo Técnico de cada escuela. Esto es muy importante. Hay sistemas, proyectos educativos como el Montessori, que provoca o que promueve que los niños no reciban nunca un número respecto a lo que están haciendo. Sí, hay una boleta de calificación que se entrega al final porque es una obligación entregar la boleta de calificación, pero el niño nunca conoce un número, precisamente para ayudarlo a que no se fije. Lo que ha pasado en nuestro sistema educativo es que yo soy de 8 o yo soy de 7, para que no se fije en eso, sino para que se fije en que él tiene que analizar qué está aprendiendo. Es regresar eso al estudiante. Y para que la evaluación sirva a la escuela. Lo que estamos sosteniendo ahorita es que la evaluación no sirve a la escuela. Y si no sirve a la escuela, no sirve a los maestros y no sirve a los alumnos. Entonces, parece que es muy importante que la evaluación sirva a la sociedad. Yo diría que, honestamente, no sirve tampoco para gran cosa. Sirve para que los expertos en algún momento se reúnan y digan, es que estamos muy mal, estamos 120 y tantos puntos debajo de tal, que no sabemos qué signifique, o que los expertos digan, es que necesitamos mejorar nuestros aprendizajes, pero no nos dicen qué aprendizajes tenemos que mejorar. Y esto es lo que estamos buscando. Y un informe cuantitativo a partir de puntajes, claramente lo digo, no estoy buscando la validez estadística de estos puntajes, o sea, claramente lo digo, o sea, nunca pensamos validez estadística. Si quieren, estamos en la irreverencia estadística completa, no estamos buscando la validez, estamos buscando satisfacer una perspectiva social que dice, si no hay número, no hubo evaluación. Entonces, queremos darle a la sociedad números para que ya nos deje en paz y nos permita trabajar lo que necesitamos trabajar en las escuelas, igual a los psicómetras. Esto se entregará al sistema educativo nacional, o sea, la escuela no tiene nada que ver con eso. Es parte de lo que estamos buscando en esta perspectiva. Y finalmente, la última, ¿por qué construimos esto? Porque lo que estamos buscando es generar información que permita analizar qué modificaciones necesita realizar un colectivo docente en su trabajo. O sea, este es un poco lo que estamos pensando, es si el colectivo docente, y no estamos pensando en el docente como persona en primer lugar, sino estamos pensando en el colectivo escolar como un conjunto de sujetos que en el Consejo Técnico Escolar pueden intercambiar, discutir, llegar a acuerdos. Entonces, estamos buscando que sea el colectivo docente el primer lugar de acuerdo sobre qué tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Y después, se trata de pensar en las y los docentes para que ellos puedan trabajar diferente en el aula y de alguna manera es una forma de pensar en los y las estudiantes del país. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias, Ángel, por compartirnos tus experiencias, conocimientos y saberes. Y sobre todo, yo digo, por tus aportaciones en la construcción de nuevos caminos, de nuevos horizontes que dan esperanza en el contexto actual, en la educación. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ya tengo algunas, apenas las estaba leyendo, hay unas muy largas. Tenemos solo unos minutos. La primera que llegó me pareció interesante, dice, bueno, es de Daniel, felicitaciones. Y la pregunta es, ¿qué desafíos enfrentará la nueva escuela mexicana con el cambio de gobierno en el ámbito evaluativo y en el curricular? ¿No?
Em, Si quieres, sí, sí, sí. ¿Las digo, las preguntas? No todas, pero No si todas. tienes otra, tienes otra pensada. Sí. A ver. Bueno, dice, si el aprendizaje es un proceso, ¿cómo evaluar su desarrollo? Y hay otra, que dice, si no se califica el desempeño de los estudiantes y docentes, ¿cómo se pretende dar una educación de calidad para el futuro? Déjame así. Sí. A ver, lo primero, ¿qué desafíos enfrentamos ante el cambio de gobierno? Algo que nos tranquilizan dos cosas. Una, que la presidenta dijo, la nueva escuela mexicana va adelante. O sea, en ese sentido, nosotros consideramos que por lo menos los planteamientos generales que hemos trabajado del plan de estudios desde 2022, en lo que se publicó en el 2022, seguirá adelante. Algo que nos parece muy relevante es conservar autonomía profesional docente, codiseño curricular. Yo entiendo que son tareas que hay que trabajar mucho más, tanto en el plano de las autoridades federales como estatales, como jefes de sector, como supervisores, como directores, para que se entienda que estamos hablando de procesos, no de documentos. Pienso que se está actuando con los docentes lo mismo que nos pasó cuando discutíamos con el jurídico de la SEP, autonomía profesional docente. Inmediatamente lo que venía en el jurídico de la SEP es, ustedes quieren que el docente haga lo que se le da la gana. Oiga, señor, ¿usted es abogado? Sí. ¿Usted conoce la Constitución? Sí. ¿Conoce el tercero? Sí. ¿Conoce la Ley General de Educación? Sí. ¿Usted hace lo que se le da la gana? No. Usted interpreta. Entonces, ¿por qué a otro profesional que también interpreta, usted lo quiere limitar? Entonces, la autonomía profesional docente explícita, porque implícitamente ya existía, explícita, yo pienso que ya es algo que se quedó. Junto con esto, espero que también el codiseño curricular y esta concepción de que sí, la autoridad educativa hace un plan de estudios formal, pero que cada escuela lo tiene que readecuar, que eso es el codiseño, no tiene que volver a hacer un diseño curricular, ese es un error. Pero las autoridades a veces piensan, o sea, todas las que he mencionado, piensan, es que si no pongo a los docentes a trabajar, no van a trabajar. Y es que si el director no está revisando planeaciones, no hace su trabajo. Y los directores en las entrevistas que hemos tenido nos dicen, no puedo ir a ver cómo están trabajando los maestros en el aula porque todo el tiempo me la tengo que estar llenando documentación. Entonces, yo pienso que se trata de reposicionar el trabajo educativo en una dimensión pedagógico-didáctica. Me parece que este es otro de los temas que va a permanecer. Si no se califica el desempeño de los estudiantes, es que es lo mismo. ¿Por qué queremos siempre andar ubicando y colocando? Entonces, tú eres de los niños de 8, pero tú eres de los niños de 5. O sea, ¿por qué queremos colocarlos? ¿Por qué no les ayudamos mejor a ayudarse a pensar para qué estoy en la escuela y qué quiero aprender? Ganaríamos mucho más. ¿Y qué me cuesta trabajo aprender? ¿Y qué me gusta aprender? ¿Y qué puedo hacer para aprender? Etcétera. Hay preguntas que tendríamos que trabajar todos los días con los niños. Entonces, no importa no calificarla. Y si me dicen, calidad del futuro, o sea, mi problema es, a ver, yo puedo hablar de que hay calidad en mi saco porque puedo pedirle a alguien que haga un estudio de la tela o no sé qué, del color, etcétera, de la forma. Calidad en la educación. Perdónenme, yo me quito los lentes, veo un alumno, veo otro alumno, digo, ¿y calidad? Perdónenme, estamos usando un lenguaje empresarial para algo que no es empresarial. ¿Sí? Y en ese sentido, pues no. Dice, ¿cómo puede aplicarse correctamente la evaluación formativa y la de construcción de la retroalimentación en un número de estudiantes que es vasto? A ver, hemos insistido mucho
que la evaluación formativa, si no parte de que el alumno se responsabilice de su aprendizaje y que sea él el primer sujeto que reflexiona sobre lo que está aprendiendo y lo que quiere aprender y lo que se le está dificultando, sencillamente no es evaluación formativa. O sea, mucho he insistido y por eso mencioné que le pedí que mencionara lo que escribí para el Consejo Técnico Escolar. Y ahora lo hicimos en el curso taller que hicimos sobre evaluación formativa, de que hay dos escuelas de evaluación formativa, la francófona, más didáctica, y la sajona, más pegada a instrumentos. O sea, la sajona ha avanzado mucho en el concepto de retroalimentación, pero yo te retroalimento a ti y de repente el sujeto dice, ¿y por qué me dices que estoy mal? Si yo no pienso que esté mal. Entonces, si yo no logro que sea el sujeto el primero, ahora dicen grupo numeroso. Bueno, los grupos numerosos los puedo formar en pequeños grupos. No siempre tengo que estar vigilando todo lo... Es que además eso es otra cosa. Hemos convertido al docente en el vigilador del aula. Cuando yo tomaba los cursos de didáctica en la normal, decían, es que uno tiene que estar siempre volteando la cara así para estar viendo a todos y que todos estén atentos y que nadie se esté durmiendo y llamar la atención, etcétera. ¿Por qué me convierto en policía académico de mis alumnos? Tengo que ayudar a que mis alumnos vayan asumiendo su responsabilidad en la escuela. Y si no asumen su responsabilidad en la escuela, no hay forma de trabajar con ellos. Perdón que lo diga así, pero yo creo que es lo más correcto en este momento. Todavía tenemos varios minutos. Voy a seguir. Dice, ¿cuál es el papel de la comunidad en la evaluación? Por el momento no pensamos incorporar a la comunidad. Tiene que ver conforme cómo la comunidad vaya avanzando en vincularse con la escuela, abordar que los problemas que aborda la escuela sean problemas que aborda la comunidad. Algunos dicen que para esto nos inspiramos en epistemologías del sur. Yo les diría, ¿saben qué? Nos inspiramos en prácticas rurales de escuelas mexicanas, donde hay comunidades en la que el maestro, el conjunto de maestros al principio del curso, prepara el curso escolar y se lo presenta a los viejos de la comunidad. Y los viejos son los que lo aprueban, no el supervisor, ¿eh? No otra persona. Y entre otras cosas aprueban de que cada cierto tiempo los alumnos hagan algo para la comunidad para que se den cuenta que están aprendiendo. Hay comunidades en las que hemos visto que la comunidad dice, aunque antes, no ahorita, aunque antes la Secretaría decía, solamente 20% de trabajo en lengua originaria, hay comunidades que decían, yo quiero que mis niños, que tus niños, los niños de la escuela aprendan en inglés y en nuestra lengua. Perdón, en español y en nuestra lengua. Dije en inglés, se me fue ahí la canica. En español y en nuestra lengua. Y entonces las clases de las 50%, 50%. Entonces, realmente son experiencias mexicanas las que nos inspiraron la nueva escuela mexicana. No acudimos a nada de lo que se está trabajando en el sur. Con respeto al sur, o sea, no es que me esté enemistando con el sur, pero también es cierto que hay que reconocer de dónde trabajamos lo que trabajamos. Una para maestro. ¿Cómo quitar la sobrecarga evaluativa de los docentes? No, la pregunta es más grande. ¿Cómo quitar la sobrecarga de trabajo con los docentes? O sea, yo pienso que ahí tendríamos que pensar, no nos toca a nosotros, pero sí tendríamos que pensar en cómo se replantea el contrato laboral de los docentes en México. Porque el contrato laboral de los docentes es, tú estás tantas horas frente al grupo, esas son las que se te pagan. Entonces, todas las otras tareas que tengas que hacer
para trabajar con el grupo, esas no se te pagan. Siempre con el miedo de que es que entonces no va a hacer lo que le toca. Y entonces yo tengo que supervisar que el profesor esté sentado en un lugar, ahí firmándome que estuvo de 8 de la mañana a 10 de la mañana haciendo la tarea, porque si no, no la hizo. Yo creo que ahí también tenemos que encontrar otra forma laboral de trabajar con los docentes y también los docentes desde nuestra responsabilidad profesional ir cumpliendo con lo que se nos está solicitando. Pero varios de mis colegas están trabajando lo que llaman sobreexplotación del trabajo docente y consideran que la nueva escuela mexicana ha caído en sobreexplotación del trabajo docente porque no todas las tareas que se piden en el Consejo Técnico Escolar se logran hacer en el tiempo del Consejo Técnico Escolar y por lo tanto se dejan como tareas posteriores al docente. O sea, tenemos que replantear, yo creo que este modelo implica más trabajo, sí, y tenemos que replantear todo el trabajo docente. Mira, tenemos ya pocos minutos, hay muchas preguntas. Hay unas que preguntan sobre educación superior y bachillerato, o sea, de cómo aplicar esto de la evaluación formativa en otros niveles. A ver, yo pienso que evaluación formativa da lo mismo que sea en preescolar, en primaria, en secundaria o en media superior o en superior. O sea, el principio es el mismo. La evaluación formativa parte de la responsabilidad del alumno. La tarea de los profesores es ver cómo creamos condiciones para que el alumno pueda reflexionar sobre ello. El niño de preescolar lo podrá hacer solo con dibujos, me queda claro, pero lo va a poder hacer. Ya conforme vaya teniendo un lenguaje más formal, podrá llegando a expresiones. En el texto del Consejo Técnico Escolar me permití retomar unas del libro Pensar la Didáctica de Steinman. Lo que más me gustó de esta semana fue, lo que no pude hacer en esta semana fue, pienso que necesito trabajar mucho más este tema, sin obligar a los alumnos a que llenen todas las frases. Ahí sería la frase que uno considere. Y yo creo que esto que inventa Steinman lo podríamos después reinventar en la genialidad de los docentes de nuestro país enormemente. Gracias. Mira, aquí hay dos que creo que se ligan. Una, si se cambia la concepción de evaluación, se cambia la educación. Y de qué manera se implementará la prueba PISA en este nuevo contexto de la escuela mexicana y la evaluación formativa. A ver, no es cambiar la evaluación para cambiar la educación, es al revés. El plan de estudios busca cambiar la educación y por lo tanto, desde la otra concepción de educación, de procesos de aprendizaje, de diferentes desarrollos del alumno, de diversidad de sujetos, de interculturalidad, etcétera, cambiar los procesos de evaluación. No es al revés. O sea, siempre hemos pensado, y fíjense que ese es el error de PISA, piensa que desde una evaluación estandarizada mundial va a cambiar la escuela Juan Gómez de tal comunidad. Por supuesto que no va a cambiar. Sí, o sea, no es la evaluación la que cambia a la escuela. Y en ese sentido, la pregunta sobre PISA, y por eso nosotros hicimos eso, es porque estamos tratando de argumentar que hay alternativas a PISA, quizá defectuosas, quizá no completas, quizá no acabadas, quizá tendríamos que sentarnos a reflexionarlas más, incrementar nuestro grupo, tener más grupos de discusión, etcétera. Les comento que esto lo hicimos en un mes en que nos solicitaron esta tarea, pero un poco lo que yo le dije a mis colegas es, lo voy a presentar en el Congreso, porque es importante que se vea que estamos pensando alternativas que no sean la alternativa dominante a nivel global y una alternativa que está en crisis interna. O sea, no es la crisis mexicana, es crisis interna
de un modelo que además no se adecua a nosotros y que por otra parte ni siquiera quiere discutir con nosotros. Sí, discute con los psicómetras, pero no discute con los que tenemos objeciones más consistentes hacia lo que es esta monstruo, yo diría, que se llama PISA. Todavía tenemos minutos. Hay una muy concreta, dice, sobre la propuesta de evaluación por pares a través de las cédulas de valoración, ¿en qué momento o momentos se llevaría a cabo y cómo se obtendrían resultados? ¿En qué momento? O sea, implica reorganizar todo el sistema para que así cuando hay un periodo en donde se aplica la prueba PISA, en vez de que sea un periodo donde se aplica la prueba PISA, sea un periodo donde se realiza algo que llamemos procesos de evaluación de aprendizajes en el marco de la nueva escuela mexicana. No es tan complicado, no es tan complicado. Pero si ustedes ven, no alcancé a mostrar los ejemplos suficientemente, pero si ustedes ven, no solamente son preguntas, sino también son espacios de aprendizaje para los alumnos. O sea, el preguntarles sobre cuál es el cerro que queda enfrente de tu escuela, qué tipo de vegetación tiene, etcétera, es de alguna manera acercar también al estudiante a su realidad. Sí, que en el fondo yo pienso que ese es el gran cambio que estamos buscando en, en la reforma educativa del plan de estudios, que en vez de venir la disciplina y luego venga la realidad, que ahora venga la realidad, cosa que es complicado, y que después se vea cómo saberes disciplinarios se pueden ayudar a mejorar el conocimiento de esa realidad. Estamos buscando aprendizajes significativos. En ningún momento nos hemos negado a ello. Bueno, y la última dice, ¿considera que el aprendizaje se ha detenido por la falta de observación del contexto? El aprendizaje, la escuela siempre lo convirtió en algo formal, en algo que fundamentalmente afectaba los procesos de memorización. Yo recuerdo todavía, quizá en la universidad, memorizando el libro de estadística, porque ya sabía que la maestra me lo iba a preguntar, de memoria. Y bueno, la acredité con 10 porque tengo buena facilidad de memorización. No me pregunten ahorita porque no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo pienso que ese es el mejor ejemplo de lo que ha hecho la escuela. Alejarse de la vida real del estudiante. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias a todos, todas, todes. Muchas gracias, doctor. Voy a constancia, Sencillo que puedes. regalo. Ah, sí. En este momento, el doctor Ángel Díaz Barriga recibirá un reconocimiento por su participación en este Congreso Internacional de Educación por parte de la doctora Aranzazú. Y de igual forma, la doctora Aranzazú recibe un reconocimiento por su participación como moderadora de esta conferencia. Solicitamos a los asistentes que sigan en sus lugares para que procedamos a la ceremonia de clausura de este Congreso Internacional. Pedimos, por favor, a las autoridades universitarias que nos acompañan entre el público, si son tan amables de subir, el señor rector de nuestra universidad, los secretarios que se encuentran en estas primeras filas, de igual forma el maestro René Sochipa Pérez, director de nuestra facultad, y si es tan amable también de acompañarnos la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, por favor.
Muy bien, a continuación presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidium. Recibimos al doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De igual forma nos acompaña el maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico. Recibimos a la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria de Investigación Científica y Posgrado. Recibimos al maestro René Sochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nos acompaña de igual forma el doctor Ángel Díaz Barriga Casales, coordinador del Centro de Investigación Educativa. De igual forma nos acompaña la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, responsable de la Secretaría Académica del Centro de Investigación Educativa. Recibimos también a los integrantes de la estructura universitaria que nos acompañan entre el público. Solicitamos al doctor Ángel Díaz Barriga tenga a bien dirigirnos un último mensaje respecto a las actividades de este Congreso Internacional. No, pues solamente decirles que muchas gracias. Estoy muy contento por haber llegado a este 16º Congreso de Investigación Internacional de Investigación entre nosotros de educación. Ha sido un honor siempre poder contar con la presencia de todos ustedes, con el apoyo de la Rectoría de la Universidad, con el apoyo de las instituciones que han hecho posible que el Congreso se mantenga durante tantos años. Me refiero al ISUE de la UNAM, me refiero al posgrado de Pedagogía de la UNAM, a la Secretaría de Educación del Estado de Tlaxcala. Pues sin este esfuerzo, sin esta conjunción de esfuerzos, este Congreso no hubiera sido posible. También deseo agradecer la participación de quienes nos visitan, de las diversas entidades federativas del país, desde quienes nos visitan desde el extranjero. Ha sido realmente dichoso poder vivir esta experiencia. Yo pienso que este Congreso ha sido muy intenso en el debate, en la discusión sobre el campo de la evaluación. Por fortuna ahora nuestros congresos quedan grabados para poder seguir siendo consultados en línea. No lo digo por mi conferencia, sino lo digo por el conjunto de conferencias que se presentaron. Por fortuna también tenemos ya desde hace varios años en la página del Centro de Investigación Educativa las ponencias que se han presentado en los distintos congresos y sabemos que se consultan, lo que nos da muchísimo gusto. Y bueno, decirles muchas gracias y los esperamos el año que entra. Solicitamos al doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra máxima casa de estudios, tenga a bien dirigirnos un mensaje y haga la clausura de este Congreso Internacional de Educación, Evaluación 2024. Muy buenas tardes. Tengan todos y todas las asistentes a este Congreso Internacional de Educación que ha centralizado por estos días la reflexión en el tema de evaluación, tan magníficamente expuesto en esta conferencia que he presenciado del doctor don Ángel Díaz Barriga, coordinador general de nuestro Centro de Investigación Educativa de esta Universidad Autónoma de Tlaxcala. Quiero, en principio, felicitarlos
a todos los que han participado como congresistas, porque hemos situado un tema que incuestionablemente amerita análisis, reflexión, profundización, focalización y argumentación respecto de un tema tan sobresaliente como es la evaluación, que vinculado al tema educativo implica cómo nosotros debemos ponderar la manera en que se educa en México en los diferentes niveles educativos. Quiero, además de saludar al presidium que me acompaña, al señor secretario académico, a la ciudadana secretaria de investigación, a la secretaria académica del CIE, al coordinador general de este congreso, al doctor don Ángel Díaz Barriga y al director de la facultad. Además de este saludo amable y a todos los presentes, a los universitarios de nuestra alma mater que ven entreverados en el público, hacer una reflexión acerca del tema de la educación superior. En fecha reciente, del año 2019 al tiempo que corre, la impactación en la transformación de la educación superior es inminente y me parece a mí que pueden focalizarse también todos los demás niveles. Hoy, en la reforma que sobrevino en 2019 al artículo 3 de nuestra Constitución, se han sentado principios que incuestionablemente impactan en una lectura de una manera diferente de abordar el tema de la educación superior al menos. Y tiene que ver con principios constitucionales, ahí plasmados en nuestro código político, en nuestra Carta Magna. El principio de la obligatoriedad de la educación, en este caso superior. El principio de la equidad, el principio de la inclusión, el principio de la excelencia educativa sobre una base de cobertura total y gratuidad de la educación superior en México. Todos estos principios otrora no se conocían. Nosotros abanderábamos en las universidades el discurso de la fracción séptima del artículo 3 de la libertad de cátedra. Y ese era nuestro único principio fundante en la Constitución. Hoy sabemos que esta inclusión en el proceso de reforma contemporánea vislumbra otro escenario de la educación. Atenderé con algún comentario en particular el principio de la excelencia educativa. En un proceso transicional de la buena calidad de la educación, hoy el principio constitucional afirma excelencia educativa. Y el dilema, ¿y cómo se consigue la excelencia educativa? ¿Cuáles son los criterios objetivos y objetivables para poder alcanzar excelencia? Y me parece a mí que el principio de excelencia no solo focaliza el tema educativo de las universidades, sino también es proyectivo en todos los demás niveles educativos. Sin embargo, nosotros confiamos en que en este escenario de la transición, desmontar calidad para transitar a excelencia debe ir sentando bases, debe ir sentando caracteres, requisitos, criterios. Y para ello nosotros hemos hecho un esfuerzo por ir transitando el rumbo de la excelencia educativa desde una base de la obligatoriedad y de la gratuidad, enseguida la pertinencia de los programas educativos, la mejora continua y la optimización en todos los horizontes. Optimización en procesos de aprendizaje, optimización en el trabajo de docentes, de investigadores, optimización en el pleno funcionamiento de las organizaciones y dependencias de las universidades, optimización en los resultados para alcanzar excelencia. Por ello, entonces, afirmaría, este escenario transicional pone al centro del interés la optimización. En la Constitución abordan solo el tema del aprendizaje y dicen que excelencia implica maximización de los aprendizajes. Bueno, tomémoslo como faro que anuncia una expectativa en esa ruta de la evaluación.
Optimización, sinónimo de maximización. Quiero luego entonces decirles que en este escenario, en donde han participado voces de otros países, de otras universidades, de otras culturas, y que hemos compartido visitantes que vienen de otras entidades del país, de otras ciudades, de otros países, hemos conjugado un ambiente que me parece extraordinario. Y quiero felicitar al coordinador general de este congreso que legendariamente está haciendo historia. Y expreso mi reconocimiento a don Ángel Díaz Barriga, extraordinario coordinador de este evento de carácter internacional. También expreso mi reconocimiento a su equipo de trabajo, que ya me he dado cuenta en todos los eventos en los que he asistido, que ya son muchos, de esta naturaleza en los congresos internacionales, que su equipo funciona como fino reloj de precisión. Y por ello también extiendo mi felicitación a su equipo de trabajo, a quienes le acompañan desde el Centro de Investigación Educativa, estimado doctor. Y quiero felicitar y agradecer la confianza de quienes han venido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala para construir juntos este diálogo acerca de este tema tan sobresaliente como el de evaluación educativa. Enhorabuena, deseo que retornen todos con gran ánimo a sus lugares de origen, que lleguen con bien. Ya fueron convocados para el próximo año y en Tlaxcala los esperamos. Enhorabuena, les abrazo con afecto. Que tengan un feliz día. Muchas felicidades. Quiero pedirles, si fueran tan amables, para proceder al acto de clausura. Siendo las 13:56 del 28 de septiembre del año que corre, declaro clausurado el Congreso Internacional de Educación, Evaluación, esperando que este Congreso haya cumplido con sus objetivos y que abonen a la vida personal y profesional de cada uno de ustedes. Enhorabuena, muchas felicidades por la cultura a la justicia social. Gracias. Agradecemos a las autoridades universitarias su presencia y participación en este evento. De esta forma, concluimos el Congreso Internacional de Educación Evaluación 2024. A todos los